En este video analizaremos el supuesto plagio de la tesis de la fiscal. Recuerden, los mugrosos semilleros que hoy reinan y están destruyendo el país se han dedicado a repetir y repetir. Así que vamos a averiguar si esto es cierto. ¿Cómo están, amiguitos? No sé si se acuerdan que hace un par de años anduvo rondando una noticia, o más bien un rumor, que decía que la fiscal general había plagiado su tesis doctoral. Es una acusación muy grave, pero lo curioso es que cuando ves esas publicaciones en redes sociales, por lo general de unos medios de comunicación como La Hora, Soy 502, Emisoras Unidas, y les pides que te pasen una tesis, pues ellos no te van a contestar. Y cuando aparece algún chairo mugroso comentando por ahí, y tú le pides, le solicitas las dos tesis para analizarlas y compararlas y ver si de verdad hay un plagio, pues ninguno de ellos te va a decir nada. Curioso que los chairos te manden a leer, pero cuando tú quieres leer las tesis que ellos mismos dicen que están siendo parte de un plagio, ninguno te la manda, ninguno sabe dónde está, ninguno te pasa el link. Curioso para que se pongan a pensar. Pero hubo alguien que sí me pasó las dos tesis para analizarlas, a ver qué tan cierto es eso del plagio. Porque hace un par de días ese medio mugroso que lo tiene comprado el gobierno llamado La Hora, publicó esto, haciendo referencia a que todavía se, se cree que hubo un plagio, pero nunca sale nadie a desmentirlo, ni tampoco nadie sale a desmentirlo, ni mucho menos a confirmarlo. Nadie saca hoja tras hoja o página tras página para ver el plagio. Así que vamos a analizarlo muy bien esta vez. Bueno, vamos a usar de base esta publicación de Soy 502 por Jessica Gramajo el 7 de abril del 2022. El título: la tesis copy-paste de la fiscal Consuelo Porras. Vamos a ver qué dice. Consuelo Porras participará en el proceso para reelegirse como fiscal general. La actual jefa del MP amenazó a la comisión postuladora para que no investigue su tesis doctoral señalada de plagio. ¿Será que tienen alguna prueba de esa amenaza? No, no creo. No publican nada. Dice la tesis copy-paste. En este sentido, cabe recordar cómo surgió el tema del plagio de la tesis doctoral. El descubrimiento lo realizó el profesional Marco Fonseca, quien lo publicó en el blog de Refundación Ya, donde menciona que Porras habría obtenido su doctorado en el año 2012, ya que culminó su maestría en la USAC en el 2011. Interesante que estaba en la USAC con maestría y después un doctorado en la Mariano en el 2012. Bueno, dice, la fiscal general y jefe del Ministerio Público del MP, Consuelo Porras, acredita en su hoja de vida tener un doctorado en la Universidad Mariano Galvez, pero gran parte de su tesis parece ser una copia literal de otra presentada por un abogado de la misma casa de estudios. Bien, aquí tenemos
la tesis del doctorado que se titula Inadecuación, aplicación del reenvío en el proceso penal guatemalteco. María Consuelo Porras Argueta. Y de este otro lado tenemos Benito Ramírez Choc, el reenvío en el proceso penal guatemalteco, sus efectos y consecuencias. Uno es la inadecuada aplicación del reenvío en el proceso penal guatemalteco y el otro es el reenvío, en el proceso penal guatemalteco, sus efectos y consecuencias. Uno te está indicando, o por lo menos esta tesis debería de indicarte cómo no se aplica esta otra. Porque si uno es el reenvío y sus efectos y consecuencias, y el otro es la inadecuada aplicación, una se debería anteponer a la otra. Esta te debería decir cuál es la inadecuada operación de esta otra. Bien, entonces dicen, al hacer una comparación entre ambos trabajos universitarios se observa una copia literal. Quedémonos con esa palabra, copia literal, por parte de la jefa del MP. La tesis presentada por Ramírez Choc de vez en cuando cambió una que otra palabra, pero la copia indica que desde la definición del envío de la página 1 de Porras y la 45 del abogado. Ahí tienen unas capturas de esas páginas. Dice, lo único que hizo la fiscal general fue separar los párrafos para darle forma y escribirla en computadora, pues la presentada por Ramírez Choc fue hecha a máquina de escribir, por lo que los párrafos son más grandes. Muy bien, miremos esto. Esta es la tesis de Consuelo, capítulo 1, el reenvío, 1.1 del marco teórico, consideraciones generales. Dice, en nuestro Código Procesal Penal se contempla el recurso de operación especial para revisar la aplicación, hecho por los tribunales de sentencia de los preceptos penales sustantivos y cumplimiento del procedimiento. En un caso concreto, el recurso de apelación especial puede ser planteado alegando vicios de forma y fondo. Muy bien, dice que está copiado literal a la página 46. Esta es la 45 y medio. Marco teórico 3.2. El reenvío en el proceso penal guatemalteco. En nuestra ley adjetiva penal se contempla el recurso de apelación especial para revisar la aplicación hecha por los tribunales de sentencia de los preceptos penales sustantivos y cumplimiento del procedimiento en un caso concreto. El recurso de apelación especial puede ser planteado y alegado vicios de forma y fondo. Es igual el reenvío, consideraciones generales, el reenvío en el proceso penal guatemalteco. Muy bien. Aquí tenemos que es exactamente lo mismo. Y ahora vamos a recordar esta palabrita de aquí. Copia literal. Los dos dicen exactamente lo mismo, le cambiaron un par de palabras. Puede ser que la tesis de la fiscal
se ve medio parafraseada en algunos ámbitos y hasta en esa noticia que vimos dice que solo le cambió un par de palabritas, como dicen ellos. Muy bien, ahora veamos esto. Todos ustedes deberían, deberían de tomar nota, en especial ustedes mugrosos semilleros de cagada que van a la universidad pero nunca entran a ninguna clase, solo se la pasan poniéndose a verga y promoviendo esa basura del marxismo y el socialismo y toda esa basura que les encantan para llegar a hueviar al Congreso y a cualquier puesto político. Así que tomen nota. Si ustedes no saben cómo se conforma una tesis o cómo va estructurada, lo primero de una tesis es el marco teórico. Marco teórico es todo esto que ves, esos números de 1, 1.2, 1.1, 1.2, después 2, 2.2, 2.3, 2.4, y ahí pasas al 3, 3.2. Eso es el marco teórico, es una cronología que va en orden, va por numeración y ahí es donde van las definiciones. Pero en el marco teórico, lo primero que tienes que hacer es algo que tiene nombre que se llama definiciones conceptuales. ¿Sí? Chécate el nombre, definiciones conceptuales. Todas las definiciones conceptuales que vas a hacer, las vas a hacer antes de plantear tu problema. Esto que estamos viendo es el marco teórico. Después va la introducción y luego la definición de variables que colocamos en el marco teórico anteriormente. Porque la tesis tiene un planteamiento de problema, una hipótesis de por qué surge ese problema y la solución o la muestra o lo que sea que hiciste para comprobar la hipótesis. Entonces, si te das cuenta, comienza la tesis con la primer variable, la 1, reenvío, definición conceptual, definición conceptual de reenvío. Si hay algún abogado viendo y comparando las dos tesis, que es lo que dice reenvío, sabrán de dónde salió ese concepto de reenvío. Curso básico de Derecho Procesal Penal. Ustedes, semilleros mugrosos, recibieron ese curso porque se da en segundo semestre, según tengo entendido. ¿Quién es ese libro? Es César Ricardo Pellicer. Los dos, las dos tesis, cuando definen el concepto de reenvío, mencionan la definición que le dio a reenvío Ricardo Pellicer. Todo eso que estás viendo ahí, toda la que supuestamente es el plagio, son definiciones conceptuales. Una definición conceptual es el concepto lo más científico que se pueda de lo que estás planteando, la variable que estás planteando. Estás planteando reenvío, ¿sí? Reenvío y ahí dice definición después de reenvío en el 1.1. Entonces, si estás planteando la variable reenvío y tienes que definir la palabra reenvío, la defines como solo alguien experto del derecho lo podría hacer. César Ricardo Pellicer, el experto, uno de los que metió ese, no concepto, sino esa, digamos, esa ley al marco jurídico, porque no la tenía antes de que él y un grupo de abogados comenzaron a solicitarla. Y eso fue por allá por el 91, por el 92, cualquier que sea abogado se lo sabe.
excepto los semilleros porque ellos no entran a clases nunca. Entonces, ese 30% del supuesto plagio son definiciones de ese libro, de PSR y del Código Penal de Guatemala, que lo tiene citado en su bibliografía la señora, lo citó, o sea, citó los libros de PSR y todo eso. Si te das cuenta, sí están citadas los códigos en los que se basa para hacer la definición. Así que las dos tesis hablan del reenvío, así que por lo tanto las dos tienen que tener casi las mismas variables de que ahí se desmitifica toda esa basura que dicen del plagio. Como se dieron cuenta, lo que es igual son las definiciones de las variables, las definiciones conceptuales de las variables. Y es obvio que van a ser iguales si en una tesis se llama inadecuada aplicación del reenvío en el proceso penal guatemalteco y la otra es el reenvío en el proceso penal guatemalteco, sus efectos y consecuencias. Es sumamente obvio que van a tener variables iguales.